Bueno, claro que sí, bienvenidos una vez más a su canal, el canal del profesor Marcos Sánchez. En esta ocasión traigo para ustedes un nuevo tutorial en el cual vamos a desarrollar un sistema para cobros de un restaurante. En este caso traigo la primera parte y en la primera parte vamos a poder contemplar lo siguiente. Vamos a poder verificar que tenemos en este caso nuestro sistema de restaurante, donde vamos a poder ver las opciones tanto en cuestión de platillos, en cuestión de bebidas y en cuestión de postres. Al seleccionar y colocar la cantidad de cada uno de los ítems seleccionados, pues lógicamente vamos a poder ver o visualizar en las casillas de abajo donde tenemos la comida, las bebidas y los postres. Tomamos en cuenta que este está desarrollado en el lenguaje de programación de Python, utilizando la librería tkinter para el manejo de las ventanas y todo el tema del diseño en este caso. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Para esta ocasión necesitamos tener instalado Python. Puede ser desde la versión 3. En mi caso tengo instalada la versión 3.10 en adelante, cualquiera de estas. Recordemos que a partir de la versión 3, si no mal recuerdo, Python ya tiene incluida la librería de tkinter. Así que en este caso también voy a hacer uso de mi editor de texto, que se ha vuelto mi favorito desde hace bastante tiempo, como lo es Visual Studio Code. En este caso tenemos nuestro Visual Studio Code y hago referencia a lo siguiente. Vamos a crear un archivo nuevo, en este caso, y este archivo nuevo va a ser llamado de la siguiente manera. Para esta ocasión, les decía, vamos a utilizar Visual Studio Code, y lo primero que quiero hacer mención es que para Visual Studio Code estoy utilizando una de las extensiones propiamente que me permite instalar lo que es Visual Studio Code, como lo es para este caso dos de estas, como lo es el PyLas y el Python. Estas dos extensiones son las que me van a permitir a mí inclusive poder ejecutar mi código Python sin la necesidad de otro editor, o en este caso de irlo a localizar a la carpeta donde lo tenga guardado. Así que vamos a crear un archivo nuevo, vamos a darle por acá, nuevo archivo, y permítanme un segundo. Nuevo archivo de texto, perdón, acá, y este lo vamos a guardar, control S, y voy a buscar mi carpeta que tengo establecida para esto, en la carpeta de talleres, y en la carpeta de Python tengo mi carpeta restaurante sistema, y aquí le vamos a colocar restaurante. Y le vamos a colocar siempre el punto .py para que mi editor de texto y el sistema reconozca que es un programa desarrollado en el lenguaje de programación Python. Así que vamos a ello. Vamos a empezar. Si se pueden dar cuenta, ya nos aparece seleccionada la opción de Python, inclusive en la parte de acá abajo, el menú. Y vamos a empezar. ¿Qué es lo que necesitamos para esto? Pues justamente vamos a necesitar trabajarlo de la siguiente manera. Vamos a trabajar, como les decía, lo primero que necesitamos para desarrollar una aplicación gráfica como la ventana o como lo que les mostré al inicio, es utilizar la librería que otorga Python, como es un montón o una de las del montón, como lo es la librería de Python de tkinter. Entonces para esto vamos a llamar utilizando la palabra especial from tkinter. Tkinter, recordemos que es el nombre de la librería, y le vamos a decir que importe asterisco. Asterisco es nuestro comodín en donde vamos a indicarle propiamente que necesitamos exportar absolutamente todo a partir de la librería tkinter. Aquí le vamos a colocar sistema de restaurante desde en Python. Muy bien, 3.10 para que quede exactamente con la versión que estamos utilizando, 3.10. Ok, vamos aquí con el asterisco, les decía,
Y a continuación lo primero que vamos a hacer es que vamos a comentar las opciones. Aquí tenemos el diseño de la ventana. Diseño de la ventana principal. Y para este caso tenemos que la ventana, recordemos que siempre tenemos que declarar nuestra variable global, que en este caso va a ser ventana, y la vamos a igualar a tk, tomando en cuenta que t mayúscula y la k minúscula abrimos y cerramos para llamar, o estamos literalmente haciendo como una instancia directamente de la clase tk, que es propiamente de t-quinta. Una vez esto hecho, ahora sí podemos ingresar o podemos agregarle los diferentes métodos que tiene nuestro nuevo objeto, como es la ventana. Tal es el caso que le vamos a agregar un título, y para este título se va a llamar sistema restaurante. Vamos a agregar aquí MK. MK son las abreviaturas, son ciertas letras que utilizo como abreviatura de mi nombre Marcos. Entonces continuamos acá, ventana, punto, geometry. Recordemos que geometry lo que me permite a mí es dimensionar, en este caso, la ventana o el tamaño de mi ventana. Así que para este ejemplo vamos a trabajar con una ventana de 1260 de anchura por 1650 de anchura, sí, por 650 de altura. Recordemos que tenemos que encerrarlos entre comillas para poder hacerlo funcionar. De lo contrario, si se dan cuenta, la ventaja de utilizar la librería de Python es que me está marcando propiamente, en este caso, el error que tenía. Así que continuamos, y lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a evitar que los usuarios puedan modificar el tamaño de la página. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer mediante el método resizable. Después vamos a agregarle directamente un color de fondo a nuestra ventana, y esto lo vamos a hacer con el método config. Así que le vamos a decir que el BG, que es el background o color de fondo, va a ser un dark blue. Claro está, ustedes lo pueden cambiar por cualquier otro color que ustedes necesiten, siempre y cuando este sea en inglés y esté escrito correctamente. Ya nos vamos a dar cuenta. Y para terminar, vamos a agregar siempre la ventana.mainLoop. Este es el método que siempre debe ir hasta el final. Después de todo lo que creemos, siempre tiene que ir hasta el final. Vamos a guardar, como ya lo tenía guardado, ustedes pueden checar acá. Tengo la casilla de ejecutar, como es esta de acá. Y esta opción me aparece justamente después de haber agregado la opción, permítame, después de haber agregado la opción o la extensión de Python. Así que ahora yo puedo ejecutar y verificar justamente, y adentro del mismo editor de texto como es Visual Studio Code, que mi ventana está funcionando. Y justamente acá, si ustedes se dan cuenta, le agregué el resizable, y lo que hace el resizable es anular, o en este caso neutralizar el botón de maximizado o restaurado, para que este no pueda ser utilizado. Vamos a cerrarlo y vamos a continuar. Volviendo nuevamente, vamos a empezar y vamos a continuar ahora estableciendo las fuentes. Vamos a establecer nuestras fuentes para nuestros títulos y subtítulos, estableciendo fuentes. Así que le vamos a decir que nuestros títulos, y en este caso voy a trabajarlo en inglés, nuestros títulos van a tener en este caso un tipo de letra Arial, y va a ser de tipo black para que se sobresalga, y va a tener un tamaño 25, mientras que nuestros subtítulos, subtitle, van a ser en este caso con una letra del tipo consolas. Ojo, esta fuente tiene que estar instalada en su computadora para que la pueda soportar, de lo contrario pues va a tomar una de las que está instalada directamente. A continuación lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a crear el marco, y el marco que vamos a crear directamente lo vamos a hacer, si usted se dio cuenta o si se pudo dar cuenta, les voy a mostrar el ejemplo. Tenemos varios marcos, y dentro de nuestra ventana nosotros podemos seguir agregando los marcos que tenemos. Vamos a crear un marco para esta opción de acá,
En este caso sería la que dibuje esta opción de acá, este marco de acá. Y luego tenemos un marco que encierra todas las opciones del menú principal. Y luego cada una de estas tiene su propio marco, donde tengo los platillos, la bebida, los postres y cada una de esas opciones. Entonces para eso vamos a empezar creando propiamente dichos marcos. ¿Cómo lo vamos a hacer aquí? Le vamos a colocar primero siempre un título. Voy a colocar marco de título principal. Y así que para crear un marco, lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra variable o nuestro elemento y se va a llamar, en este caso, marco superior. Y mi marco superior lo vamos a utilizar con una de las opciones que me ofrece Tkinter, como lo es el frame. Recordemos que frame es, en español sería marco directamente para crear eso que les acabo de mostrar. Tomemos en cuenta también, y bien importante, que cada vez que agreguemos un elemento de Tkinter como lo es un frame, todos los elementos siempre van a iniciar con mayúscula y el resto del nombre en minúscula. A continuación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que indicar en dónde lo vamos a agregar, y este marco va a estar agregado dentro de mi ventana. ¿Y por qué ventana? Recordemos que ventana es el nombre de mi instancia o de mi objeto principal. Entonces le estoy diciendo que este marco lo vamos a agregar dentro de la ventana. Así es como se indica. Luego pasamos a colocarle el grosor del borde, y eso lo hacemos con la abreviatura o con el elemento BD. Le vamos a dar en este caso un borde de 10 y vamos a manejar un estilo relief, y el relief va a ser de tipo rich. Claro está, existen otros tipos, otros estilos, pero para este ejemplo y este ejercicio el que utilicé o el que se me hizo más agradable fue el rich. Vamos a darle coma y terminamos con agregarle el color de fondo. El color de fondo para este caso a mi marco va a ser con BG, al igual que lo hice en la parte de la ventana principal. En este caso le vamos a colocar nada más el color blue. Vamos a verificar, vamos a guardar, y me falta acá agregar, y esto es bien importante, en Python y en Tkinter cada vez que agregamos elementos no solo los tenemos que crear sino que también posicionarlos, es decir, dónde lo vamos a agregar. En Python aparecen o existen varias opciones de posicionar elementos. Esta es la opción del punto pack, que por defecto genera una posición relativa en la ventana, y luego tenemos la opción de punto place, que lo hacemos o colocamos los elementos mediante coordenadas en el eje X y Y luego también lo podemos hacer mediante el punto grid, donde lo que hacemos es crear o imaginarnos una cuadrícula dentro de nuestra ventana e ir intercalando e intercambiando entre filas y columnas. Para este ejemplo, y en este caso vamos a utilizar dos de ellas, vamos a ir mezclando la opción del punto pack y la opción del punto grid. En este caso y en este ejemplo específicamente vamos a crear la opción del punto pack, así que le voy a decir marco superior, que es justamente, miren, y le vamos a colocar punto pack. El punto pack lo generaría por defecto en un punto específico, lo vamos a ubicar. Bueno, de hecho ahorita no se ve, ya que lamentablemente el borde no tiene ningún contenido, entonces aunque ustedes no lo vean, el marco o el borde que creé está por acá. A continuación lo vamos a verificar y le vamos a agregar de una vez su texto. Text título principal. Y en este caso lo voy a hacer de la siguiente manera. Le voy a decir que mi título principal va a ser título, justamente, principal, y este va a ser igual a un elemento más de Tkinter, como es un label. ¿Qué es un label? Pues es una etiqueta. ¿En dónde va a estar este título? Pues va a estar, ojo, aquí ya no voy a colocar ventana, porque el título quiero que esté adentro de mi marco. Por lo consiguiente le vamos a decir marco superior. Luego vamos a indicarle para este ejemplo el texto que quiero que contenga, y el texto que va a decir en este caso sistema de restaurante. Tomemos en cuenta que esto ya lo había hecho, pero el anterior, el título de acá arriba, es para la barra de título de la ventana, mientras que este es para el texto que va a aparecer o que se va a mostrar propiamente adentro de mi ventana o de mi proyecto. Vamos a agregarle en este caso la fuente, y para eso tenemos ya creadas nuestras fuentes específicas, y así que utilizo title. Luego le vamos a colocar un color de letra FG, foreign,
foreign color, en este caso iba a ser del color blanco. Como les digo, ustedes pueden ir cambiando y sería lo más genial. Vamos también a cambiarle, en este caso vamos a agregarle un color blue para que juegue con el fondo que ya teníamos, y culminamos en este caso con un ancho. La propiedad width permite modificar el ancho, así que le vamos a dar 53. Vamos a agregarlo también. Recordemos, como les decía, los elementos no solo se crean, sino que también se posicionan. Y en este caso le voy a decir que el título principal va a estar agregado .grid, y aquí es donde les digo, miren, .pack utilizan la parte anterior, y en este caso .grid. El .grid me permite trabajar mediante dos parámetros. El parámetro principal es el row, que son las filas, qué fila lo quiero. La fila de hasta arriba va a ser la 0 y la primera fila de la izquierda va a ser también la 0, así que le vamos a hacer justamente de esa manera. Column 0, y ahí estaríamos. Lo último que me falta es que le voy a agregar aquí a mi marco superior, me falta acá agregar en qué lado lo quiero. Side significa lado, y entonces aquí existen los 4 lados: top, left, right y bottom. El bottom en lo que sirve es para agregarlo abajo, el top para arriba, left izquierda y right derecha. Vamos a guardar, y si todo marcha bien y no nos llegará a dar ningún error, ya podemos corroborar que en efecto, vean, tenemos ya nuestro título. Si ustedes se dan cuenta, podemos verificar que nos queda un poquito de espacio a los lados. Eso lo podemos modificar simplemente agregándole a la etiqueta un tamaño más. Vamos a guardar, vamos a ejecutar y verificamos. En este caso no es a la etiqueta, perdón, vamos a dejarlo 53, es a nuestro borde, que le vamos a aumentar en 1. Aquí estamos, y ahora sí, vamos a verificar. Ya se corrió un poco más, vamos a ponerle otro 12. Vamos a guardar y ahí lo vamos a dejar por el momento. Ahí estamos. A continuación, lo que tenemos que crear entonces es nuestras cajas o nuestros marcos para cada uno de estos elementos. Estos son bastante repetitivos, así que en algún momento solo voy a copiar y pegar para que se pueda realizar de forma más rápida y el tutorial no sea demasiado extenso. Así que continuando entonces, vamos a hacer ahora los marcos secundarios. Y para esto lo vamos a realizar de la siguiente manera. A continuación entonces, con los marcos secundarios vamos a realizarlos de la siguiente manera. Siempre seguimos la misma secuencia del marco superior. Lo único que va a modificarse o lo único que cambiaría serían las posiciones de acuerdo a cómo se los indique. Así que para este caso lo que hice, y para hacerlo más rápido, como les digo, la intención no es alargarme mucho con el tutorial, lo que hice fue directamente crearlos de la siguiente manera. Aquí los tengo, y en este caso estoy creando un marco para el menú. Es el marco completo, el que va a encerrar todas las opciones. Luego tengo un marco para los costos, es decir, en las casillas de abajo donde aparecerán el total de los costos de cada uno de los ítems o de los elementos seleccionados. Luego tenemos también, en este caso, el marco para la comida, el marco para las bebidas y el marco para los postres. Recordemos que además de crearlos, también los estamos posicionando. Algo que hay que mencionar bastante y que tenemos que tener muy en cuenta es la posición de cada uno de ellos. En este caso, el marco del costo lo coloqué utilizando el punto pack y a un lado izquierdo. En el del menú, perdón, el del costo lo coloqué en la parte de abajo, y luego al de la comida, al de la bebida y al del postre lo estoy colocando al left, ya que esto lo que hará es que se vaya colocando uno a la par del otro. Simplemente hace que flote uno a la izquierda, el otro a la izquierda, el otro a la izquierda, hasta que se ubiquen propiamente en el lugar que corresponde. Vamos a guardar. En este momento probablemente no vamos a notar mayor cosa. Acá está el marco general y dentro de él van a aparecer los otros. Así que lo que nos aparece o lo que nos tocaría en este momento es crear directamente los elementos.
Como les decía, en este caso yo lo que voy a hacer o lo que estoy haciendo es utilizando y mezclando, ya que es posible, las diferentes opciones. Si se dan cuenta, puede resultar un poco largo y un poco tedioso estar escribiendo dos veces el mismo elemento. Para, en este caso, la comida, y en este caso, haciendo uso de las etiquetas, vamos a agregar la etiqueta y el botón para seleccionar. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. El botón lo vamos a agregar y, por ejemplo, la primera opción que nos va a aparecer es la opción del pollo. La opción del pollo la vamos a igualar. En este caso, como es el elemento que estoy utilizando es propiamente de TextInter, siempre inicia con inicial, valga la redundancia, con inicial mayúscula. Entonces vamos a utilizar un check button. Esto me va a generar mi casilla para poder seleccionar donde va a estar ingresado. Por eso creamos el marco de comida, así que le vamos a colocar acá marco comida, miren, coma, y le vamos a decir que va a tener un texto, o el texto que me va a mostrar dentro de la opción es la del pollo. Además de eso, le vamos a colocar, vamos a agregarle una fuente, y en este caso vamos a utilizar nuestra variable que se llama subtítulo o subtitle, como lo declaré en la parte superior, y luego le vamos a decir que va a tener un onValue, y ese value cada vez que lo seleccione va a ser igual a 1, y vamos a tener un offValue. Cada vez que se deseleccione, se desmarque, ese va a tener un valor de 0. Con eso terminamos con los elementos, y para no tener que escribir como lo hice en la parte superior, o en este caso con los marcos una y otra vez el mismo elemento, aquí lo que hago es que agrego al final un punto grid, y aquí ya hago otra elección u otra opción para las posiciones de los elementos, haciéndolo mediante el grid, y le vamos a colocar en el grid. Lo único que tenemos que identificar son dos opciones, la fila y la columna. Así que la fila y la columna van a estar seleccionadas o van a estar indicadas de la siguiente manera. Tenemos, por ejemplo, la primera siempre va a estar dentro del marco, va a estar en la fila 0 y columna 0. Columna 0. Además de esto, le vamos a decir o le vamos a pasar un tercer parámetro, como lo es el sticky, y el stick en Y va a ser igual a la W. Esto lo que va a hacer es que se queden y que se vayan ajustando uno a un costado del otro. Entonces vamos a guardar y vamos a corroborar que ya aparezca la primera opción de pollo. Vean, inclusive ya tengo la opción de platillos acá. ¿Cómo lo hice? Algo bien importante. En el menú, en el marco de comidas, en el marco de aquí, en el marco de comidas, en el marco de bebidas y en el marco de postres, si ustedes se dan cuenta, además de frame, utilicé un elemento más, o le agregué una opción más al frame, como lo es label frame. Esto lo que hace es que me permite a mí escribir o colocarle un tipo de leyenda a ese marco, justo como lo que ustedes están viendo acá. En este caso, esta es la leyenda, o esta es la etiqueta que va a tener mi marco de comida, y aquí ustedes pueden notar que ya tengo mi primer casilla de seleccionar y la primera palabra o la primera opción que va a mostrarse, como lo es la opción del pollo. Continuando, vamos a verificar como les había dicho. Entonces ahora sí podemos venir, y lo que hice o lo que voy a hacer, como les decía, no quiero alargar mucho el tutorial. Entonces lo único que hice fue literalmente crear cada una de las opciones que tengo y las modifiqué de acuerdo a la posición de donde las quería mostrar. Así que a continuación ustedes van a notar, solo voy a pegar y así rápidamente les voy a mostrar los cambios que hice. El único cambio o los únicos cambios hechos dentro del código son el nombre del elemento, cada uno de estos. Luego le cambié el texto que quiero que muestre, el valor onValue y el offValue por el momento lo sigo dejando en 1 y 0, y luego lo único que cambia es la fila, porque quiero que aparezca uno abajo de otro. Entonces el primero aparece en la fila 0, el otro en la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y fila 9, todos en la columna 0 porque quiero que aparezcan en la primera columna.
Así que ahora, después de guardar, vamos a ejecutar y vamos a verificar que ya tengo directamente mis platillos. A continuación, repito exactamente el mismo procedimiento nuevamente. Ahora lo voy a hacer con las casillas directamente de entrada. ¿Cómo así las casillas de entrada? Las casillas de entrada son estas casillas que ustedes ven acá. Ahorita me aparece sin nada. Les voy a mostrar el que ya está completo. Estas casillas de acá. Estas casillas de acá son las casillas de tipo entrada o de caja de texto que cuando nosotros marquemos en su momento me van a permitir escribir dentro de ellas. Así que las vamos a agregar. Y para agregarlas no es nada más y nada menos que voy a hacer nuevamente la primera y luego realizamos nosotros las demás. Entonces aquí le voy a colocar cajas de texto para cada comida. Y en este caso vamos a utilizar el prefijo text. Y así que para que sepamos que en estas son nuestras cajas de texto y le vamos a colocar text pollo. En otras palabras, es una forma de identificar o es una convención propiamente de Python. Y vamos a decir que es un elemento de tipo entry. El tipo entry es el que genera esa caja de texto. ¿En dónde la vamos a colocar? La vamos a colocar dentro del marco de comida. Luego vamos a agregarle la font o la fuente. Y esta va a tener mi fuente de tipo subtítulo. Aquí está. Vean, esa es la ventaja de utilizar Visual Studio Code, que me genera o me complementa de una forma más rápida los elementos. Luego de esto vamos a agregarle un borde. Y este borde va a ser de 7. Luego de esto le vamos a agregar un ancho fijo. Vamos a darle un ancho fijo propiamente y va a ser de 8 para todos, para que todas me queden igual. Y por último vamos a cambiarle el estado con la opción State. Y el state va a ser propiamente con la palabra disable. Si se dan cuenta, la palabra disable sí tiene que ir en mayúscula. De lo contrario, es probable que nos marque o nos dé un error. Vamos a verificar aquí. Disable. Vamos a ver. Disable. Ah, sí, me falta la D. Por eso me está marcando en azul, en amarillo. Ahí estamos. Disable. Vamos a utilizar o seguir utilizando ahora la opción o la clase .grid para poder agregarla, y en este caso vamos a decir que la vamos a ubicar en la row 0 para que me la agregue siempre hasta arriba, y en la columna también 0 para que sea la primera, en la columna 1 para que quede justamente a la par. Si ustedes se dan cuenta, todos estos elementos de acá están en la columna 0 y estas casillas de acá ya van a estar en la columna 1. Vamos a guardar. Vamos a ejecutar y aquí está. Vean, tenemos nuestra primera casilla. Con la opción Disable es que le estamos diciendo que no pueda escribir. Si yo se la quito y ejecuto, vamos a poder ver que aparece activa y puedo escribir dentro de ella. Pero por el momento la vamos a dejar desactivada. Ya vamos a ver por qué. Así que si usted quiere verificar y quiere comprobar todo, cómo va a quedar todo el sistema, pues lo invito a que pueda estar al pendiente, ya que en el transcurso de estos días seguiré subiendo el resto de los videos hasta completar el proyecto. Entonces aquí regreso nuevamente con el disable y lo que hago a continuación es que voy a copiar justamente los demás, como lo hice en el caso anterior, para no alargarme demasiado con el tutorial, y explicar que los únicos cambios que hice fue propiamente el nombre de cada uno de los elementos, si se da cuenta, y la fila y la columna donde quiero que aparezca. Miren, de 0 a 9, y en este caso, como todas las quiero en la misma columna, pues todas van a ser la columna 1 respectivamente. Vamos a guardar, vamos a ejecutar y comprobamos que aparezca. Muy bien, tenemos la carne, tenemos en este caso los platillos. En nuestro restaurante también vamos a tener el tema de las bebidas. Y en este caso el tema de las bebidas, pues tengo unas ya por defecto. Como es lo mismo que estas de acá arriba, lo único que cambian son los valores en cuanto al nombre del elemento y los textos, pues simplemente voy a hacer lo mismo de acá. Voy a copiar de mi código ya establecido. Siempre recordemos que el main loop debe quedar siempre hasta abajo. Y voy a dejar aquí una casilla, una línea de espacio para que ustedes lo noten. Bebidas. Y en las bebidas ustedes se pueden dar cuenta que tenemos Pepsi, Coca-Cola, 7-Up, Mirinda, Grapeta, que son propiamente las bebidas que normalmente se consumen acá en el país de Guatemala. También tenemos el text, que son los diferentes nombres que quiero que se muestren.
Y luego nuevamente volvemos a notar que tenemos la columna 0, 1, 2 y en este caso la fila 0, 1, 2 hasta el 9 y la columna 0. Luego en la parte de abajo los mismos nombres de arriba, solo que anteponiéndole el texto. Y en este caso cambian de la fila 1 a la 9 y la columna ya no es 0, sino que es columna 1. ¿Qué logro con esto? Con esto lo que logro es esto de acá. Miren, y ahí estamos. En las platillas, en las bebidas. Nítido, excelente. Continuamos entonces. Al final de cuentas, el ejemplo es la primera que hice. Si no se percató cómo lo hice o no entendió, pues solo puede retroceder un poco el tutorial y simplemente guiarse por él. Así que repetimos lo mismo con los postres. Voy a colocarlo acá, dejando un espacio de por medio. Y ya tengo todos los postres respectivamente. Tengo mi pastel de chocolate, un brownie, pastel de 3 leches, pastel de zanahoria, pastel de almendra, pie de manzana, unos churros que es propiamente de acá de Guatemala, un postre muy rico por cierto, rellenitos, flan, y luego tenemos propiamente los elementos, las cajas de texto, todas las entries. Si se dan cuenta, aquí ya cambiamos nuevamente la columna 0 a la 9 y aquí en este caso, perdón, la fila de la 0 a la 9, la columna 0, y aquí nuevamente tenemos, miren, de la fila 1 a la 9 y nuevamente la columna 1. Eso es todo el cambio en cuanto a los valores. Pastel de chocolate, si usted se da cuenta acá, aquí también me lo está marcando. Brownie, también me lo está marcando acá, y el texto. Si ejecuto, vamos a poder verificar que en efecto ya tengo mis 3 elementos. Para finalizar este tutorial y para no extenderme mucho, lo que voy a hacer a continuación es que voy a crear las opciones con los costos o con la opción que me va a servir para verificar los costos y los totales de acuerdo a los ítems o a los platillos o órdenes realizadas. Perdón. En este caso vamos a irnos con lo siguiente y este es mucho más rápido porque son menos opciones. Recordemos, por acá arriba tengo un marco para costos, aquí lo vamos a ver, aquí está, miren, marco de costos, y este marco de costos lo tengo ubicado justamente en el bottom. El bottom significa en el fondo, significa que va a estar abajo de todos. Y entonces a continuación yo lo que voy a hacer, nuevamente, voy a hacer solo la primera para que quede como instrucción o para que ustedes lo puedan captar de mejor manera. Y las demás pues simplemente las voy a copiar y pegar y explicar los cambios que pude haber hecho en cada una de ellas. Aquí tenemos las etiquetas de totales y entradas con valores para los valores. Tenemos en este caso la primera, el costo de la comida, de los platillos de comida. Esta va a ser una etiqueta. Recordemos que siempre inician con inicial mayúscula o la inicial siempre debe ir mayúscula. ¿En dónde va a ir esta? Ahí está, justamente es el primero que me apareció en el marco de costos. Este le vamos a agregar un text. Ojo, ahí va a cometer un error muy común, colocarle la primera T en mayúscula y no es. Y aquí le vamos a colocar total de comida o total en comida, perdón. Total en comida. Vamos a colocar una fuente que va a ser la del subtítulo. Le vamos a agregar también un borde BD, que va a ser un borde de 10. Le vamos a agregar un color de fondo, que este va a ser un blue. Si ustedes quieren cambiar los colores, con gusto lo pueden hacer. Recordemos que nada más tiene que ser en inglés. FG, que es para el color de la letra, y esta va a ser en color white. Y por último lo posicionamos con la opción grid, y como ya estamos dentro de otro marco volvemos a empezar desde cero, tanto fila 0 y columna 0. Así que en este caso me va a quedar row igual a 0, column igual a 0, y esto es. A continuación yo voy a guardar y lo que hago es que voy a ejecutar. Y aquí me va a aparecer ya mi primera etiqueta. Recordemos que esta es etiqueta, por eso tiene la propiedad label. Voy a crear las demás etiquetas. No son muchas. Vamos a guardar. Y vamos a ejecutar. Y vamos a comprobar que ya tengo, miren,
comida y texto de bebidas. En este caso no recordaba que había agregado de una vez la caja de texto y esto está aquí. Miren, costo de comida label, casilla costo comida entry, costo de bebida label, casilla costo de bebida entry. Entonces aquí estoy creando la etiqueta y de una vez la caja de texto. En las etiquetas podemos agregar la propiedad text, mientras que en las entradas, si usted se da cuenta, no aparece. Otra opción que podemos utilizar es la opción donde dice state read only. Read only significa que no van a poder modificar nada, al igual que el disable. El disable lo único que cambia es el diseño de la presentación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aparece opaco, mientras que en la opción de state read only lo único que hace es que va a permitir que sea o va a crear una casilla de texto donde el usuario solo va a poder leer, no va a poder modificar ni agregar nada. Terminamos entonces. Algo bien importante es aquí el manejo de las columnas. Si ustedes se dan cuenta, la etiqueta de la comida está en la columna fila 0, columna 0, mientras que la entrada o la casilla para mostrar el total de la comida está en la fila 0, sí, o sea, en la misma línea, pero a la par, en la columna 1. Y luego le agregué un pad X, que significa pad X, que significa el espacio entre cada uno de los elementos. Si ustedes se dan cuenta o si se dieron cuenta, existe un espacio. Este espacio lo estoy dejando justamente con la propiedad pad X. Para concluir este tutorial o para concluir el video del día de hoy, vamos a crear las demás casillas o los demás elementos, que en este caso tengo un subtotal, tengo el IVA, que es el impuesto que pagamos nosotros acá en Guatemala, que corresponde al 12% del total de la compra o del gasto, la casilla para el IVA, pago total, que ya sería el subtotal más el impuesto, y la casilla para el mismo. Vamos a guardar y ejecutar y vamos a comprobar que en efecto tenemos ya nuestra primera parte. Déjeme anticiparle y spoilearme un poquito. Este sistema me va a permitir vamos a crear dentro de él una calculadora para que en algún momento podamos tener la facilidad de realizar cálculos con él. Vamos a poder crear un recibo o factura, como normalmente o comúnmente se le llama acá en Guatemala, y algún par de cosas más. Así que atentos. Sin más que decir, soy el profesor Marco Sánchez, he vuelto y pues sigo aquí, no me he ido, y espero realmente poder alcanzar este año una meta, o antes de que termine el año, la meta principal de los 1000 suscriptores. Así que pido su apoyo, por favor. Si les gustó mi contenido, manita arriba, coméntelo, compártalo y lo más importante, active la campanita y suscríbase a mi canal. Sin más que decir, hasta la próxima.